A ver, si pensamos en cosas como los derechos humanos, la igualdad, la compasión por los más débiles, damos por hecho que son valores universales, ¿verdad? Pues, ¿y si no lo fueran? ¿Y si en realidad fueran una herencia muy específica y que para muchos es totalmente invisible? Vamos a meternos de lleno en esta idea, cómo el cristianismo acabó moldeando nuestra forma de pensar, incluso la de quienes ya no creen en nada. Y para empezar a tirar de este hilo, de esta herencia oculta, basta con una pregunta de verdad muy simple, que cualquiera puede responder sin pensar. La respuesta parece obvia, claro, pero si nos paramos un segundo, al decir el año, ya estamos usando un calendario que gira en torno a un único evento de la historia cristiana. Da igual si somos creyentes o no, el ancla de nuestro tiempo es la misma para todos. Y esta es la idea central que vamos a analizar, la que propone el historiador Tom Holland. Su argumento, en el fondo, es que somos como peces en el agua. Estamos tan sumergidos en una cultura de raíces cristianas que ni siquiera nos damos cuenta del agua en la que estamos nadando. Para entender la magnitud de esta revolución, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a un mundo que hoy nos parecería, bueno, brutalmente ajeno, el mundo grecorromano. Hay que intentar olvidar todo lo que damos por sentado sobre lo que está bien y lo que está mal, porque sus valores eran literalmente la antítesis de los nuestros. Fijaos en este contraste, es que es brutal. En el mundo antiguo, la virtud era el poder. Se admiraba la fuerza, la dominación, hasta el sexo se veía como una demostración de estatus. Y de repente, llega el cristianismo y le da la vuelta a todo, como a un calcetín. Ahora los últimos serán los primeros, los débiles son los bienaventurados, y el sufrimiento, que antes era una vergüenza, ahora resulta que puede tener un significado. El epicentro de toda esta revolución fue la cruz. Un instrumento de tortura horrible, reservado para los peores criminales, se convirtió de la noche a la mañana en el símbolo de un Dios que sufre. Esto no era solo un cambio de logo, era una afirmación escandalosa de que Dios estaba más cerca de los débiles y los oprimidos que de los césares y los emperadores. Claro, esta inversión de valores dejó en shock al mundo antiguo. Y siglos más tarde, el filósofo Friedrich Nietzsche, que era un gran admirador de la fuerza y el poder de Roma, lo describió a la perfección. Para él, el cristianismo no fue un progreso, para nada. Fue una rebelión de los esclavos en la moral, una ideología creada por los débiles para someter a los fuertes, envenenando así los valores nobles del mundo clásico. La pregunta del millón es cómo es posible que esta pequeña y subversiva secta judía llegara a definir toda una civilización, cómo pasaron de ser los perseguidos a convertirse en el mismísimo fundamento del poder. Pues veamos esta cronología, que es increíble. Todo arranca con el apóstol Pablo, que tiene una visión que hoy llamaríamos globalista. Elimina las barreras del judaísmo y abre el movimiento a todo el mundo. Pasan los siglos y el emperador Constantino, que era muy listo, se da cuenta de su poder para unificar y lo legaliza, convirtiéndolo en la religión del imperio. Avanzamos a la Edad Media y la Iglesia ya es tan poderosa que le dice a los reyes lo que tienen que hacer. Y finalmente llega la Reforma de Lutero. Al defender la conciencia individual frente a la institución, aunque no era su intención, sentó las bases para la libertad de pensamiento y mucho más tarde para la separación entre Iglesia y Estado. Claro, aquí surge una pregunta clave. Es inevitable. ¿Cómo podemos reconciliar toda esta narrativa con las cruzadas, la Inquisición o el papelón de la Iglesia justificando la esclavitud y el colonialismo? Y aquí es donde el argumento se vuelve más sutil e interesante. Según Holland, cuando surgieron movimientos para abolir la esclavitud o para luchar por los derechos humanos, no se inventaron una moralidad nueva. Lo que hicieron fue usar las propias herramientas del cristianismo, contra la propia Iglesia. La crítica era básicamente: oigan, ustedes no están cumpliendo con sus propios ideales de compasión, de igualdad y de dignidad humana. Y con todo esto, llegamos a nuestro mundo, un mundo donde estas ideas de origen cristiano se han secularizado tanto, tantísimo, que ahora las consideramos de sentido común, como si siempre hubieran estado ahí. Hemos olvidado por completo de dónde vienen. A ver, ¿por qué creemos que todos los seres humanos tenemos derechos por el mero hecho de existir? ¿O por qué pensamos que la víctima de una injusticia tiene una autoridad moral especial, como se ve en movimientos como el #MeToo? ¿De dónde sale nuestra obsesión con el progreso? ¿O la idea de que el consentimiento es sagrado? Pues bien, según esta tesis, todos estos conceptos, que nos parecen tan laicos y modernos, son en realidad ramas de ese mismo árbol que se plantó hace 2000 años. Hay un monólogo del cómico Louis C.K. donde cuenta que intentó criar a sus hijas sin religión, pero que claro, en algún momento tuvo que explicarles la historia del cristianismo. Y su conclusión, que lo dice de broma pero tiene un fondo de verdad tremendo, es esta.
De alguna manera, ganaron. Sus ideas están en todas partes. Y esto nos deja con una pregunta final, una que da un poco de vértigo. Si nuestros valores más preciados, los derechos humanos, la igualdad, no son universales ni evidentes, sino que son el producto de una historia muy concreta y muy particular, ¿qué pasaría si esa herencia un día desapareciera del todo? ¿Son tan sólidos como nos gusta pensar?